amiguitos de YouTube, el día de hoy nos encontramos en la Escuela de Chocolate y Cacao La Guachafita. Se encuentra ubicado en Caruao, así que vamos a conocer un poco sobre el chocolate. ¡Vamos! Y nos encontramos de camino a la Escuela La Guachafita. Es un proyecto muy hermoso al cual me complace el gran día de hoy visitar este lugar donde conoceremos el origen de uno de los cacaos más deliciosos de esta tierra. Bienvenida a Caruao y a la Escuela de Chocolate. Esta es nuestra Escuela de Chocolate, tenemos un año funcionando y es aquí donde elaboramos el mejor chocolate de la costa. Bienvenidos, adelante. El espacio funciona, ¿verdad?, en lo que fue la casa de los padres de Valentina Quintero, quienes han puesto a la disposición a la comunidad para que se desarrolle la escuela. Adelante, bienvenidos. Bueno, el día de hoy nos encontramos con mi amiga Eileen, que nos va a explicar sobre el chocolate. O sea, el día de hoy nos encontramos en la Guachafita, ¿no? En la Escuela de Cacao y Chocolate de la Guachafita, bienvenidos. Tengo la oportunidad de presentarles la escuela en este momento. Tenemos ya casi un año, vamos a cumplir haciendo chocolate. Esta escuela es un proyecto que inicia, ¿verdad?, con la alianza con la familia Quintero. Estamos justamente en la casa de lo que fue de los padres de Valentina Quintero, quienes han puesto, después de tiempo que han recuperado su casa, han puesto a la disposición de la comunidad de Caruao el espacio para que se desarrolle la Escuela de Chocolate y Cacao, ¿verdad?, con la intención primeramente de formar a los productores de cacao, retomar un poco esa cultura de cacao aquí en Caruao y para apoyar a los emprendimientos que tengan que ver con chocolate y cacao, como es mi caso. Este es un proyecto familiar que inició hace 10 años y hasta ahora hemos podido formarnos como chocolateros y también mejorar nuestros procesos productivos del chocolate, del cacao, a través de la formación que hacemos con la Escuela de Cacao de Origen, que es nuestra mentora en este proceso de hacer chocolate. Entonces ahora nos encontramos en nuestro cuarto de elaboración, nuestro primer cuarto. Aquí almacenamos el cacao. Trabajamos con cacao de diferentes orígenes. En este caso, este es cacao nuestro de acá de Caruao. Es un cacao combinado, tenemos aquí las 3 genéticas. Tenemos tanto cacao como criollo y trinitario en su mayoría. Por acá tenemos un cacao de origen parguasa, es un cacao fino de aroma. Este cacao es muy particular porque cuando en el lugar donde lo almacenaron, antiguamente guardaban semillas de sarrapia, no se la conocen. Entonces el cacao adquirió todo ese aroma, entonces es un cacao bien aromático. Ahora, cuando nosotros nos llega el cacao a la escuela, llegan por los productores, en este caso Jacobo, que trajo su cacao, o nos mandan el material desde la Escuela de Cacao de Origen. El cacao lo almacenamos acá sobre estas rejillas, ¿verdad? Lo colocamos en sacos, en esos sacos que van allá de yute, para evitar que el contacto directo con la humedad. El cacao puede durar aproximadamente 6 meses guardado, bien almacenado. Es un tiempo considerado en el cual se puede almacenar el cacao. Una vez que nosotros recibimos el cacao, analizamos, o sea, lo seleccionamos, ¿no? Le extraemos todas las semillitas, todas las semillas que le llamamos pasillas, que son estas que están aquí chatitas. Le extraemos todo lo que objetos extraños a veces que hay en los patios de secado. Entonces así lo vamos limpiando de forma muy manual, es un trabajo bien artesanal. Una vez que lo clasificamos, lo limpiamos, ¿verdad?, lo clasificamos por tamaños, por medianos, grandes y pequeños. Y de esta manera lo colocamos en bandejas y aquí lo horneamos. Allá tenemos un horno eléctrico y allí hacemos el proceso de horneado, un proceso lento, a una temperatura no mayor a 50 grados para que el cacao no se vaya a quemar. De esta manera garantizamos la primera fase para tener un buen chocolate es que esté bien tostado, con los procesos adecuados para que no se nos queme. Una vez que lo tostamos, lo trillamos acá esta es una licuadora industrial. Lo trillamos para obtener el mix de cacao, que no lo tengo en este momento.
ahí obtenemos los nibs, que son los trozos de cacao, ahí está la cascarilla y los nibs. Luego de esto lo vamos a colocar aquí en esta máquina, que es la máquina descascarilladora, ¿verdad? El cacao lo incorporamos por este lado, luego aquí él se encarga de separar los granos y la concha. Entonces ya ahí uno empieza a hacer la selección. Una vez que lo separa las dos partes, lo pasamos por un molino. No tenemos el molino hasta ahora, pero lo hacemos nuevamente aquí para poner los trozos más pequeñitos. Una vez que lo incorporamos acá, que ya está bien pequeñito, ya le extraemos toda la cascarilla, lo vamos a refinar. Estas son las máquinas refinadoras. Ellas trabajan por 3 días continuos. El primer día, aquí incorporamos aproximadamente 2 kilos de cacao. Cada una de ellas puede trabajar con 2 kilos de cacao y como les dije, dura 3 días, ¿no? El primer día incorporamos el material. El segundo día le vamos a agregar el azúcar de acuerdo al porcentaje que queramos. Aquí trabajamos el cacao intubado, o sea, del grano a la semilla, como ya lo hemos venido haciendo. Entonces nada más le vamos a incorporar azúcar, de modo que no le cambiemos el sabor original de la semilla. Entonces, es la idea del proyecto, o sea, mantener la autenticidad del sabor del cacao. Por eso no le agregamos leche, ni le agregamos una manteca extra, sino mantenemos la originalidad del grano. Una vez que esto pasa 3 días, aquí en refinado, le sacamos al cuarto de temperajes. Entonces, pasamos por este lado. Cuarto de temperado, normalmente este cuarto es frío, ¿verdad? Porque aquí la temperatura, de una vez que pasa ya está caliente, llega a una temperatura máxima de 60 grados, porque la fricción, el movimiento que hace las máquinas hace que el cacao y la grasa del cacao, bueno, alcanza una temperatura aproximadamente de 50 a 60 grados. El chocolate, porque una vez que le incorporamos el azúcar, ya no es cacao, ya es chocolate. Entonces, lo vamos a colocar en esta máquina, que es la mantenedora. Ella lo que hace es mantener la temperatura del cacao. Son 50 grados máximo, que es la temperatura que puede alcanzar el cacao para hacer un buen chocolate. Una vez que está aquí, vamos a graduarla, siempre está en 45, es la temperatura máxima, como le dije. ¿Y qué pasa con el temperado? El temperado es una técnica que se aplica para moldear el chocolate. Ya dijimos que está a una temperatura máxima de 40 a 45 grados. Lo vamos a enfriar en una mesa, la tenemos por allá. En la mesa utilizamos los utensilios para enfriarlo, para llevarlo a una temperatura de 28 grados. ¿Verdad? Utilizamos este termómetro de aguja para ir calculando la temperatura. Una temperatura de 28, lo más bajo, y luego nosotros siempre vamos a dejar el 30% de la preparación del chocolate. Vamos a sacar el 70% de lo que tenemos acá para enfriarlo, y lo que está aquí sigue estando caliente. Cuando él se enfría, lo que tenemos en la mesa lo incorporamos nuevamente a la mantenedora y él alcanza o se nivela a una temperatura de 32 grados, que es la temperatura ideal. De 31 a 32 grados se moldea el chocolate. Una vez que lo enfriamos, ¿verdad? Lo vamos a colocar en los moldes. En este caso utilizamos moldes de polipropileno. Tenemos moldes para bombones porque hacemos bombones y tabletas. En estas de 45 gramos cada tableta. Lo incorporamos en los moldes y nuevamente el templado lo hacemos en la nevera, de manera que el templado es cuando el chocolate se cristaliza y se endurece. Esos son como 10 minutos que ocurre ese fenómeno de la cristalización. Y luego, una vez más que ya se cristaliza, se endurece, ya desmoldamos y obtenemos esto que estas son las presentaciones de nuestros chocolates. Esto tiene que ver con lo de la escuela, la guachafita, ¿verdad? Y esto que ven acá es
Es el resultado del trabajo que hemos hecho durante un año. Aprendimos a hacer bombones, tabletas intervenidas, saborizadas. Y bueno, el proyecto de la guachafita es un apoyo para los emprendedores. En este caso, como es mi caso, pues ha sido un gran apoyo porque ya después de trabajar el cacao de la semilla al grano, que ya tenemos el proceso de la tierra, bueno, ya la escuela nos da el apoyo para procesar el cacao y así puede elaborar el chocolate. Y más allá de eso, bueno, garantizar el sustento de las familias y promover el desarrollo cultural cacao a cascarón, o como rescatar esos valores, pues. Entonces, esta ha sido nuestra exposición acerca de la buena escuela. Que les guste y que nos visiten pronto. Bueno, los invito a venir a la escuela de la guachafita. Y así que vamos a probar este delicioso chocolate de la escuela La Guachafita. A probar. Está muy rico, así que los quiero invitar. Y así terminó la experiencia en la escuela La Guachafita. Así que quiero invitarlos a suscribirse a mi canal, darle like a la campanita para que Karen siga subiendo un nuevo video.